Muchas gracias. Tienen todo un currículo. Por razones de tiempo, me ha correspondido también hablar de último y sé que están cansados. Voy a tratar de usar el tiempo de manera precisa. Abordaré el tema desde el área histórico-jurídica. En un segundo aspecto voy a referirme a algunos temas prácticos y en otros quiero terminar con una propuesta. La libertad religiosa se fundamenta en el amor, en la seguridad, en el desarrollo humano sostenible con equidad, en la justicia, y se fundamenta igualmente en la convivencia y la paz. Con esos postulados se hizo la Cumbre 2019 en Seúl, Corea del Sur. De allá vengo, después de un recorrido de 18 horas en avión y un promedio de 40 horas desde las 5 de la mañana hasta las casi 9 de la noche que llegué aquí a la Ciudad de México, transbordo por Detroit en Estados Unidos. Pero no nos agota físicamente la pasión que sentimos por la libertad religiosa en el mundo. Y eso es lo que me hace, en primer lugar, contarles a ustedes la experiencia nuestra. Nosotros teníamos una constitución confesional adscrita a un solo credo con una hegemonía de 500 años. Y pasamos a una nueva constitución en 1991 que se fundamentó en un Estado social de derecho donde el Estado se enfocó en la dignidad de todos los seres humanos. Introdujo algunos cambios importantes. Por ejemplo, resolvió el conflicto entre normas y valores, que antes no se había resuelto. En las constituciones anteriores primaba el principio de dura lex sed lex. Dura es la ley, pero es la ley. Y así la realidad fuera otra, el imperativo de la ley desconocía la realidad. Igualmente se introdujo un cambio importante. De un sistema de derecho legislado puro pasamos a un sistema de derecho judicial. ¿Qué significa esto? Significa que como el Congreso de Colombia estuvo un poco de espaldas a la realidad del país y los cambios no se introducían, entonces esa constitución previó los fracasos en materia social y le dio a la Corte Constitucional la oportunidad para que ellas incorporaran al catálogo de derechos positivos nuevos derechos que el sistema, el orden legislativo o el poder legislativo no introducía. Vamos a encontrar muchas sentencias, no solo las que comentó quien me antecedió en el uso de la palabra, sino igualmente la sentencia C027 de 1993. Porque esta sentencia, un grupo de juristas consideraron que si la nueva constitución dejaba al Estado confesional y estábamos ya frente a un Estado aconfesional que planteaba total separación de Iglesia y Estado, entonces el concordato católico no debía existir y lo demandaron. Pero la Corte en su sabiduría dijo que se mantenía el concordato, se ajustaba a la Constitución del 91 y hizo uno de los grandes logros que hemos obtenido, y es que incorporó al catálogo de derechos positivos todos los beneficios que el Estado le había dado, el Estado colombiano le había dado al Estado del Vaticano a través del concordato católico, una ley de la República del año 74, ley 20 de 1974. Entonces nosotros vamos a encontrar que a través de esta sentencia ya podemos hablar de nuevos derechos de todas las iglesias, no de una iglesia en particular,
sino de todas las iglesias en virtud de la norma constitucional que establece que todas las iglesias son iguales ante la ley. Pero hay algo más. En el artículo 93 hicimos algo que era un imperativo y que en Colombia no se había venido aplicando, como sé que en muchas naciones interamericanas, que es que los tratados internacionales se firman, quedan como enunciados teóricos, pero no se cumplen al interior de nuestras naciones. Y ahí teníamos un gran reto. Por eso esta norma incorpora al derecho interno colombiano los tratados internacionales sobre derechos humanos y les da la categoría de prevalentes. Los equipara al mismo nivel de los derechos de los niños. Y eso es supremamente importante porque muchos de estos derechos se incorporan precisamente a través de los tratados internacionales de derechos humanos. Especialmente entender que todos fuimos creados iguales y con derechos inalienables como el derecho a la vida, como el derecho a la libertad, el derecho a la justicia, como el derecho a la propiedad, entre otros. Entonces, en este contexto, obviamente, el trabajo nuestro fue hacer que los enunciados teóricos se convirtieran en realidades prácticas, porque nosotros encontrábamos que en los textos constitucionales hay enunciados muy lindos y nos poníamos a analizar que estábamos en el contexto de naciones o en el concierto de naciones con una constitución muy moderna que actualizaba derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Pero, ¿qué pasaba en la realidad práctica? ¿Qué pasa en las calles? Que eso no se aplica. ¿Qué pasa en la actividad cotidiana de nuestras comunidades? Que eso no se cumple. Y ahí viene entonces un conflicto muy importante que se agudiza más a los conflictos que ya existen entre la armonía y la articulación de derechos individuales versus los derechos comunitarios, que es lo que genera tensiones y conflictos. Y obviamente la libertad religiosa es realmente un catalizador importante en la solución de esos conflictos. Por eso reseño la presencia de la doctora Beatriz Cuéllar de Ríos, porque ella fue pionera, como lo dijo mi amiga Lorena, nuestra directora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, que entre otras cosas haber obtenido ese estatus de que nos reconocieran como una división importante en el Ministerio del Interior fue la lucha que hicimos con ella. La doctora Lorena ha recibido esa posta y debo dar testimonio público que lo ha hecho muy bien. Ella lo ha hecho tan bien que nos sentimos contentos y orgullosos de que ese trabajo que hemos venido haciendo en los últimos años se recoja como se ha recogido hoy, en que podemos tener políticas públicas que comienzan a bajar a la realidad práctica, a la efectividad, esos enunciados teóricos. ¿Qué aspectos podemos considerar importantes? Que expedimos una ley, la ley estatutaria 133, porque otro de los cambios que trajo la Constitución del 91 fue que todos los temas de derechos humanos solo se pueden regular por ley estatutaria. Y eso necesita un trámite especial en el Congreso. Eso da estabilidad y seguridad jurídica también para que los tiempos de los conflictos políticos no generen instabilidad jurídica. Y eso nos trajo como consecuencia que se expidió una ley que trajo cosas buenas, pero también introdujo algunos retrocesos. Nosotros en esa ley que la Corte Constitucional ha expresado que es la expresión material de la Constitución de 1991, por algo supremamente valioso para poder entender esta ley, que algunos dicen que fue que trajimos de España, que el modelo de España en ese momento era un Estado laico, que la reforma hoy es un Estado aconfesional. En esas discusiones teórico-jurídicas, obviamente nosotros tenemos que entender que nuestra Constitución tiene un ADN
que la hace diferente a todas las constituciones de los demás países, así haya muchas similitudes. Y este ADN es lo que nos identifica con la Constitución del 91, y es que es una constitución que define su carácter de un Estado aconfesional, porque reconoce, como lo dijo Lorena en su exposición, que la presencia de Dios es una presencia esencial para poder lograr un orden económico, político, social y cultural justo. Eso lo difiere del Estado laico, porque en el Estado laico obviamente hay separación de Iglesia y Estado, pero el reconocimiento de la libertad religiosa y de las creencias en general queda en la esfera individual y en la soberanía personal de cada individuo. ¿Qué significa eso? Que aquí no es solo en la soberanía individual, en el Estado aconfesional, que es el que considero el que mejor responde a las necesidades y a los desafíos de la libertad religiosa, porque además de plantear la separación, está reconociendo que la presencia de los valores superiores, porque Dios, el Creador, es un valor superior que es casi que ese arco iris que tiene que dirigir el accionar de la existencia humana. Es lo que nos tiene que identificar en la gran humanidad que conformamos todos. Y entonces, obviamente, la presencia de esos valores tienen que estar no solo en la individualidad, sino tienen que estar también en la esfera de lo colectivo, porque nosotros divulgamos esos valores, y tienen que estar igualmente en la esfera de lo público. Yo me atrevo a decir entonces que la presencia de los valores superiores no puede ser extraña a las políticas públicas. Tienen que estar inmersas en las políticas públicas, más en naciones que tienen como fundamento valores que se incorporaron por la doctrina internacional de los derechos humanos de la tradición judeocristiana. Entonces, el derecho a la dignidad, para ponerles un ejemplo, no puede interpretarse de la misma manera como lo interpreta un académico o los que dicen llamarse ateos, los que cortan su relación con ese creador. No puede interpretarse igual. No puede interpretarse igual de los que creen que la realidad existencial humana es solo unidimensional y la ven solo desde el ámbito de lo material. Si yo veo esa realidad solo material y creo que puedo explicar a Dios de esa realidad, porque la realidad es solo materia y la materia tiene un ámbito sólido y tiene un 95% de energía, entonces yo quiero explicar a Dios sobre la base de que Dios es energía. Pues eso no debe ser sino simplemente elucubraciones teóricas. Eso no puede ser una realidad. Eso simplemente corresponden a mi posición ideológica. Eso es respetable, claro que es respetable. Pero en la visión bidimensional, los que creen que solo el ser humano es materia, pero también es alma, y confunden el alma y el espíritu, entonces esa realidad la van a describir y la van a defender de una manera diferente. Nosotros los cristianos, y hablo de los cristianos de todas las denominaciones. Yo esta mañana escuchaba que yo soy católica, pero no cristiana. ¿Cómo que no? Si el católico es cristiano. Aquí no son ni primera, segunda ni tercera categoría. Los cristianos son todos los que siguen a Jesús. Entonces, lo que tenemos que entender es que allí, en esos libros, en ese libro sagrado, y me referiré a todos, obviamente, vamos a encontrar que la realidad existencial es tridimensional. Hay un espíritu, hay un alma y obviamente hay un cuerpo. Entonces, las propuestas que yo traigo para el bienestar de ese ser, si estamos buscando su felicidad, si buscamos su libertad, si buscamos su integridad, si buscamos los valores que son comunes a la humanidad, entonces yo tengo que hacer mi planteamiento desde una manera integral, como yo concibo al ser humano.
Obviamente entiendo que el que lo concibe bidimensionalmente lo hará desde su propio pensamiento y de su forma de creer cómo es esa realidad, y el que lo hace de la forma unidimensional igual. Entonces, un minuto. Esto del tiempo es lacerante, pero vamos a terminar. Entonces, en las realidades prácticas, nosotros tenemos que entender que si la libertad religiosa busca la felicidad del ser humano, es menester que nosotros entendamos que esa libertad religiosa tiene tres ejes para todo, tanto los que comulgan una fe, cualesquiera que sea, como los que también comulgan ideologías. Y aquí resolvemos un conflicto también entre fe e ideologías, para que todos nos podamos unir a construir esos bienes comunes compartidos como humanidad. Entonces yo tengo que entender, y esta es mi propuesta para el sector religioso, que la actividad religiosa tiene un ámbito de lo cultico, donde yo transmito los principios y valores que me identifican con mi credo. Igualmente ocurre con la ideología. Desde el punto de vista educativo yo formo. Entonces la libertad religiosa tiene un ámbito de la educación como parte fundamental en el desarrollo humano integral. Y obviamente en el ámbito del emprendimiento social, en el empresarismo, en el desarrollo de nuestros logros en nuestra actividad humana, nosotros obviamente nos acordamos siempre de los pobres y tratamos de que la actividad religiosa interprete los postulados del amor, del desarrollo humano sostenible, con equidad, de la convivencia y de la paz. Muchas gracias, Dios les bendice.